Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video aquí de MedNotes. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser farmacología colinérgica. Entonces, recuerden que esto ya, para entenderlo mejor, sí les recomiendo que vean el video anterior, que era de sistema nervioso autónomo, para que más o menos se vayan dando una correlación con los agentes colinérgicos. Y solamente de manera resumida, recuerden que el sistema colinérgico es un sistema muy importante que por lo regular es parte del sistema nervioso autónomo parasimpático y algunas excepciones neuromusculares del músculo estriado, ¿no? Entonces vamos a mencionar por acá que en realidad este sistema es para el sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿sí? Que prácticamente constriñe todo el músculo liso, lo constriñe con excepción de los vasos sanguíneos, ¿no? Que eso es enteramente adrenérgico y simpático y será otro punto. También mencionar que esto puede estimular al sistema somático o voluntario, es decir, todo el músculo estriado, los bíceps, las manos, todo lo que tenga que ver con movimiento voluntario, esto también es estimulado por esto. Y recuerden que a final de cuentas lo que hace es que la acetilcolina es un neurotransmisor bien importante en el sistema nervioso central y también en el periférico. No nos enfocaremos con las acciones centrales que tienen, pero por lo regular, a nivel central se encarga de participar en la atención, en la memoria, en la cognición, muchas habilidades similares gracias a un núcleo por ahí que se llama núcleo basal de Meiner, que comentaremos después, ahorita con terapia para Alzheimer. Y esta acetilcolina sirve para eso en el cerebro, pero a nivel periférico puede regular o acciones en sistema nervioso parasimpático o somático, que es el voluntario, ¿no? Entonces, recuerden que la acetilcolina puede ejercer sus efectos mediante la estimulación de dos receptores. El primer receptor le llamamos receptor nicotínico y el segundo es un receptor muscarínico. Recuerden que cada uno se nombró así por una sustancia exógena que lo estimula. Por ejemplo, dijeron como, oh, mira, esto lo estimula la nicotina, por ejemplo, la del cigarro, vamos a llamarle receptor nicotínico, que resulta que es el ligando endógeno, vendría siendo nuestra acetilcolina. Y luego un derivado de un hongo puede estimular también este otro receptor que se llama, por lo mismo, receptor muscarínico. Y dicen, oh, entonces vamos a llamarle receptor muscarínico. Pero a final de cuentas, eh, puede estimular una de estas dos vías. De nuevo, no son todos los receptores que les vamos a mencionar o todos los que existen, pero sí los más importantes para entender farmacología. El receptor nicotínico es importante que sepan que está acoplado a un canal iónico. Esto significa que al activarlo, vas a activar un canal, ¿sí? Que va a aumentar la permeabilidad de muchos iones. Por ejemplo, va a entrar sodio, va a entrar calcio, a su vez como puede salir potasio, ¿no? Depende del sitio donde se encuentra este receptor. Pero a final de cuentas genera un potencial de acción. Los iones más abundantes que tienen que asociar es que entra sodio y sale potasio, ¿sale? De nuevo, también entra un poquito de calcio, por eso en el cerebro participa un poquito ahí en los procesos de plasticidad neuronal y cascadas de cognición. Mientras que los receptores muscarínicos ya no solamente es uno para fines prácticos, ¿no? Sino que existen M1 del 1 al 3, ¿no? Comentamos que estos receptores dijimos que está M1 en cerebro, M2 en corazón y M3 en tracto gastrointestinal y todo lo demás, ¿sale? Entonces, cada uno recuerden que está acoplado a proteína G. Es decir, son receptores metabotrópicos. Significa que cuando la acetilcolina estimula este receptor, ese está pegado hacia abajo con una proteína G que estimula una cascada de eventos que puede ser una GS, una GI o una GQ, por mencionar algunos ejemplos que son las proteínas G. Y esto hace una cascada hacia abajo que hace metabotrópica y ejerce su efecto biológico, ¿no? Entonces, solamente para que recuerden, M1, recuerden que es una proteína que está acoplada a GQ, o sea que sus segundos mensajeros son IP3, diacilglicerol y calcio. Es el mismo caso para el M3, que es GQ también. Y finalmente el M2, que está acoplado a una proteína G inhibitoria, que ejerce sus efectos inhibitorios principalmente en el corazón, ¿no? Entonces antagoniza al receptor beta 1 que existe. Ahora, vamos a pensar que la mayoría se libera gracias a nuestra neurona, ¿no? Entonces tenemos nuestra neurona que se encarga de liberar a nuestro neurotransmisor, tiene su soma, aquí por acá todo su axón y la terminal sináptica, ¿no? Y digamos que ese es el tejido diana que quiere estimular. Ahora, este tejido diana, recuerden que pueden tener entonces su receptor, que puede ser nicotínico o muscarínico, y nuestra neurona parasimpática o parte del sistema somático, lo que ustedes quieran, puede liberar nuestra acetilcolina.
Con base en esto, tenemos diferentes tipos de fármacos que pueden actuar sobre estas rutas. Por ejemplo, tenemos agentes colinérgicos directos, es decir, que pueden bloquear directamente al receptor, o sea, pueden estimular al receptor de acetilcolina o inhibir al receptor de acetilcolina directamente, ¿no? Que puede ser competitivo o no competitivo, luego veremos la familia de medicamentos. Pero esta es la acción directa, ¿no? Que, por ejemplo, si yo estimulo este receptor, dijimos que mimetizamos la acción biológica de nuestra acetilcolina. Por ejemplo, en el corazón inhibiría su frecuencia cardíaca, su volumen de eyección y notropismo. Pero, por ejemplo, bien puedes bloquear este receptor, ¿no? Por ejemplo, la atropina, que es un anticolinérgico, y esto evita, ¿sí?, la acción biológica de la acetilcolina en el corazón, y el efecto que tendría sería acelerar por consecuente la frecuencia cardíaca. Por esto mismo, integran a la atropina en los protocolos de bradicardia, ¿no? También. Esa es la acción indirecta que pueda tener sobre estos receptores. Si bloquea, por ejemplo, qué tanta acetilcolina libera, qué tanta acetilcolina se produce, qué tanta acetilcolina, lo que sea, a estos fármacos colinérgicos le llamamos fármacos indirectos, porque no bloquean propiamente el receptor ni lo estimulan, sino que incrementan o inhiben la cantidad de liberación de acetilcolina, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que a final de cuentas aquí se libera nuestra acetilcolina hacia la terminal sináptica, se pone en el espacio y ya luego puede estimular propiamente al receptor, pero aquí hay algunos procesos que tienen que conocer. Estos se pueden reabsorber, como veremos adelante. Además, puede ejercer un efecto de retroalimentación negativa. Si se acuerdan, retroalimentación negativa significa que mientras más acetilcolina, más bloquea. Entonces, lo que pasa es que también acá tiene unas cosas que se llaman autorreceptores. Estos autorreceptores que están pueden a su vez, por ejemplo, inhibir en cierto grado la misma producción de acetilcolina y demás, ¿no? Luego veremos que esto participa un poquito más en el adrenérgico, pero también existen acá. Luego por eso comentaremos un poquito los autorreceptores más adelante. Y también por acá tenemos una enzima muy importante que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa lo que hace es que se encarga de degradar esto, porque si se queda ahí, estimularía de manera indefinida a nuestros receptores y no queremos eso. Entonces, van a haber medicamentos que van a tener acciones sobre esto, pero a final de cuentas, se libera después de que hay un potencial de acción. Se libera la acetilcolina, este puede estimular al receptor, este puede ser degradado por la acetilcolinesterasa y se reabsorben algunos fragmentos de colina y acetato, depende de qué sea, pero por lo general se reabsorbe un poquito más de colina, ¿sí? Y es lo que veremos a continuación en este bonito esquema. Entonces, recuerden que a final de cuentas, si tú combinas la colina con el acetilcoenzima A, que es derivada de muchas rutas metabólicas de la degradación de carbohidratos, de lípidos, inclusive los aminoácidos eventualmente pueden convertirse en esto también, pues tienes tu famosísima acetilcolina, que esto es gracias a una enzima muy importante que existe en el soma y en el citoplasma llamado colin acetil transferasa o acetilcolin transferasa, ¿no? Entonces hagan de cuenta que lo que hace es que los fusiona y básicamente tienes nuestra molécula resultante, que es nuestra acetilcolina, ¿sale? Ahora, si recuerdan, yo les había comentado en la clase de fisiología que digamos que siempre y cuando se haya generado un potencial de acción, estimuló por acá unos canales de sodio, este sodio despolarizó todo esto, despolarizó en este sentido, y luego se encargó de activar mediante unos canales que están por acá, que es unos canales lentos de calcio dependientes de voltaje. Esto permite que entre nuestros iones de calcio. Recuerden que gracias a estos iones de calcio pueden ayudar a los microtúbulos, que son las carreteras de nuestro cuerpo, que literal son las famosísimas fotos de los piecitos que van caminando. Entonces, literal lo que hace es que el calcio ayuda a potenciar a estos microtúbulos para que vayan avanzando con la vesícula hasta que llegue a casi la última porción del espacio postsináptico. Entonces ya se dieron cuenta que aquí, ya una vez que se acercaron, porque el calcio apareció, porque el calcio estimula los microtúbulos para poder llegar a este complejo que se ve azul, pues este complejo es muy importante porque es el regulador que dice, ¿sabes qué? Te puede salir o no te puede salir. El nombre complejo de esta cosa, o este complejo proteico, se llama complejo SNARE, que está a su vez compuesto de unas subunidades proteicas que se llaman sinaptobrevinas. Entonces lo que pasa es que cuando SNARE se puede fusionar con las vesículas de acá y libera por acá nuestra famosísima acetilcolina, ¿no? Pero, ojo, si yo no tuviera SNARE, esto no pudiera pasar. De hecho, es parte de cómo actúa uno de los primeros
mecanismos que vamos a ver. Por ejemplo, si yo bloqueara acá el complejo SNARE, están de acuerdo que no pudiéramos liberar acetilcolina y no pudiéramos estimular algunos canales nicotínicos, que yo sé que el sitio donde están los receptores nicotínicos son en músculo esquelético, además de los somas postganglionares, pero músculo esquelético. Entonces, ¿qué pasaría si yo con alguna toxina, por ejemplo, la toxina botulínica, bloqueara acá el SNARE? Lo que pasa es que la acetilcolina no se liberaría, no estimularíamos entonces a receptor nicotínico y no podrías contraer ese músculo. Entonces, por eso es que digamos que las arrugas se quitan, ¿no? Y no es que se quiten en realidad, sino más bien el músculo se deja de contraer y con esto pues evita la posterior cúmulo de Dijimos que posteriormente la acetilcolina dijimos que se puede unir al receptor muscarínico, que yo sé que hay M1, M2 y M3. M1 cerebro, ¿sí? En muchas partes de la neocorteza, M2 corazón y M3 tracto gastrointestinal y todo lo demás. ¿Dónde hay receptores nicotínicos? En dos partes. En células postganglionares simpáticas y parasimpáticas y además estas se encuentran en en la placa motora, ¿no? Es decir, donde se encuentra en la membrana del músculo esquelético. Ojo, esquelético, no liso ni cardíaco, esquelético, ¿no? Habrá excepciones, también se encuentra por ahí que no mencionaremos mucho, pero en los músculos pilorectores, en algunas glándulas por ahí que existen en la piel, pero bueno, a final de cuentas, estos son los sitios más importantes que tienen que saber. Esta acetilcolina, eventualmente, como no se puede quedar ahí, tiene que ser degradada por nuestra enzima que comentamos por acá, que se llama acetilcolinesterasa. Esta corta a nuestra bolita, que es la acetilcolina, y lo separa en dos partes, ¿no? Que es la colina y el acetato. Entonces, ojo, ¿qué pasaría si yo bloqueara acá? Si yo bloqueara la enzima que degrada, lo que sucede es que aumenta la concentración, ¿sí? Aumenta la concentración de acetilcolina. Dense cuenta como el primero que dijimos, el Botox o los inhibidores de acetilcolinesterasa, son fármacos indirectos porque no están actuando realmente sobre el receptor como comentamos acá, ¿no? Sino más bien son mecanismos todavía indirectos, los dos, ¿no? Entonces, si tú inhibes acá, puedes incrementar la cantidad de acetilcolina. Esto nos sirve en algunos enfermedades donde queremos desplazar algún anticuerpo que esté bloqueando el receptor, sobre todo nicotínico, en enfermedades autoinmunes de hipersensibilidad tipo 2, como la miastenia gravis, ¿no? Que se generan autoanticuerpos contra este receptor nicotínico, entonces compite por el sitio. Si yo incremento la cantidad de acetilcolina, puedo ganarle en ese sentido, ¿no? Se estimula. Entonces, ustedes también recuerden que tenemos medicamentos que pueden estimular o inhibir estos receptores. Por ejemplo, la atropina, que es un anticolinérgico muscarínico general, entonces puede bloquear M1, M2 y M3, ¿no? Entonces, digamos que evita la acción que pudieran tener aquí en estos receptores. Y también tenemos algunos fármacos que tienen la acción de evitar como tal la actividad nicotínica, como veremos más adelante, ¿no? Que tiene mucho que ver con la especialidad de anestesiología y pues, los procedimientos quirúrgicos per se, ¿no? Posteriormente, recuerden que esta colina y el acetato que se degradó, más o menos aproximadamente el 50% de la colina, se tiene que reabsorber para acá para volverse a reciclar. Entonces, también tenemos otros medicamentos que pueden evitar esto, por ejemplo, el hemicolinium, ¿no? Que es digamos, como que se parece farmacológicamente y demás, ¿no? Entonces, esos son los sitios muy generalizados que podemos estar activando o bloqueando, depende de qué es lo que estemos buscando, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora sí propiamente cada uno de los fármacos que nos interesan, ¿no? Pero a final de cuentas, estos son medicamentos, todos son indirectos y estos son medicamentos directos de nuestro receptor. Ahora, como vamos a repasar poquito todos los efectos farmacológicos que pudieran tener, recuerden, si entienden bien cuál es la acción fisiológica del sistema colinérgico, van a entender excelentemente bien todos los efectos secundarios que estos pudieran tener. Por ejemplo, acuérdense, ¿para qué es el sistema nervioso autónomo parasimpático? Sistema nervioso autónomo parasimpático. Ya dijimos que son para dos cosas, son para dormir o digerir. Entonces, mucho tiene que ver con estas dos acciones. Es decir, bueno, el parasimpático se encarga de hacernos dormir y digerir. Otra generalidad importante es que todo el músculo liso se contrae por el parasimpático. Todo el músculo liso se contrae con el parasimpático, con excepción de vasos sanguíneos que son enteramente adrenérgicos, ¿no? Entonces, todo el músculo liso se contrae con el parasimpático, con excepción de uno que ya dijimos que son los vasos sanguíneos, es decir, la capa media, ¿no? Como tal de nuestros vasos. Por ejemplo, vamos a empezar. Y la mayoría se lo saben. Van a ver un chorro de receptores, pero ya se lo saben, se los prometo. Por ejemplo, en el ojo.
Ya dijimos, el ojo tiene que ver con el control del músculo del esfínter, que sabemos que provoca miosis, como vimos en la clase pasada, y también tiene que ver con el músculo ciliar del ojo, ¿no? El cristalino. Lo que hace es que el cristalino, en vez de hacerlo alargado, lo hace chiquito para poder ver de cerca, ¿no? Con este fenómeno de refracción. Entonces, ya dijimos que el efecto que tiene es miosis porque quieres dormir. Sabemos que queremos que entre menos luz, es la forma en la que el cuerpo apaga la luz, ¿no? En vez de una midriasis que entraría mucha más luz. La acomodación, esto es para la visión de cerca. De nuevo, no quisieras ver la distancia porque no te estaría correteando ningún cocodrilo o algo así, como el sistema de emergencia, el simpático, nada que ver. ¿Qué hace en el corazón? Ya lo saben, ¿no? Dijimos M1 cerebro, M2 corazón, M3 vísceras y todos los demás. El ojo sigue siendo vísceras y todo lo demás. El corazón, sabemos que es M2, que yo sé que está acoplado a una proteína G inhibitoria. Tiene sentido que esté en el SA, tiene sentido que esté en el AB. Sabemos que son G inhibitores, entonces disminuye frecuencia cardíaca y disminuye también el volumen de eyección, el vasmotropismo, prácticamente todas las capacidades propias del corazón, ¿no? Inotropismo, contractilidad, vasmotropismo, autonomía, dromotropismo, conducción y cronotropismo, frecuencia cardíaca, ¿no? Sabemos que cuando en los pulmones es M1, 2, 3, 3 es vísceras y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo sé que los pulmones, los bronquiolos y las glándulas también deben ser M3 porque es todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué hace si yo lo estimulo? Contracción, es decir, puede provocar broncoespasmo. También puede incrementar todas las secreciones de manera localizadas ahí en el pulmón. El tracto gastrointestinal otra vez es vísceras y todo lo demás, ¿no? Entonces yo sé que estómago es M3, sé que intestino es M3, ¿qué hace? Ah, bueno, dormir y digerir. Ah, bueno, quiero digerir, quiero digerir. Aumenta la motilidad o el peristaltismo, aumenta la contracción del intestino, sale entonces como efecto secundario, tampoco es raro que tengamos, por ejemplo, bradicardia, broncoespasmo, también diarrea pueden tener, ¿no? Si yo tuviera una superestimulación de estos, del sistema colinérgico. Otra vez hay algunas excepciones. M1 en algunas glándulas es de característica de M1, como veremos ya que hablemos de cosas más específicas. M3 encuentra también en vejiga, otra vez M3 está en todo lo demás, ¿no? Entonces, la vejiga, sobre todo en el músculo detrusor de la vejiga, se encarga de la contracción. El trígono vesical es una excepción, ahí tiene que ver más el alfa 1 y no está, es más simpático que propiamente el parasimpático, pero como tal, lo contraes y bueno, dormir y digerir. Ah, bueno, pues cuando me levanto en la mañana me da ganas de orinar, es parte de la actividad parasimpática también en parte, ¿no? Los esfínteres, otra vez M3. Entonces, por lo general, todos los esfínteres se relajan. ¿Por qué? Porque quieres que vaya de la cavidad gástrica al intestino, del intestino al colon, es decir, que vaya avanzando, ¿no? El único esfínter que se contrae en vez de relajarse es el esfínter esofágico inferior porque queremos evitar que suceda el reflujo, ¿no? También recuerden que la mayoría de las glándulas son M3, con excepción de algunas que veremos después. También incrementa la secreción, la salivación y la lagrimación, ¿no? Entonces, por ejemplo, con bloqueos colinérgicos, si no hay acetilcolina, puedes tener los ojos secos o la saliva no puedes dejar de producirla. También recuerden que dijimos, los vasos sanguíneos no están inervados por el parasimpático, no están inervados por el parasimpático. Sin embargo, sí hay receptores colinérgicos. Es decir, si tú tienes un efecto central de algún colinérgico, no va a tener mucho efecto propiamente en los vasos respecto a la presión, ¿no? Sino más bien por el lado del corazón. Pero si tú pones intravenoso algún medicamento que sí tenga el efecto a nivel periférico muscarínico, sí puedes tener vasodilatación. Entonces, M3 puede provocar vasodilatación, ¿no? Eso es muy importante. Activa una vía por ahí del óxido nítrico y sabemos que el óxido nítrico, como actúa por GMP cíclico, dilata el músculo liso y con esto incrementa la vasodilatación. También comentamos en el repaso anterior y dijimos, pues ¿dónde hay receptores nicotínicos? Prácticamente se encuentran en dos partes. En los somas postganglionares de las células autonómicas, tanto simpáticas como parasimpáticas, como revisamos en el video del sistema nervioso autónomo, y en las placas neuromusculares para la contracción del músculo estriado, no liso, no cardíaco, no solamente el estriado. También recordemos que en la médula adrenal, como deriva del mismo sitio que los ganglios autonómicos, ¿sí? De hecho, los dos son derivados de la cresta neural. Pueden pensar que son como neuronas, pero son primos. Ambos son receptores nicotínicos neuronales, inclusive, porque derivan otra vez de la misma cresta neural. Recuerden que cuando la acetilcolina estimula por acá, no provoca la activación de una proteína G o no es un receptor metabotrópico el que está siendo estimulado, sino más bien un receptor acoplado a canal iónico que provoca un potencial de acción, despolarización y toda esta cascada de eventos, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el efecto de activar a la médula suprarrenal? No corteza, médula suprarrenal. Libera mayormente epinefrina. 2/3 de la producción es epinefrina y un poquito menos norepinefrina. Mientras que los ganglios autonómicos, la mayoría tienen el efecto de activar o al parasimpático o al simpático, ¿no? Depende de dónde estemos ubicados, pero por lo general son ganglios periféricos, ¿no? Y el sistema o las uniones neuromusculares, al ser estimulados, pueden provocar hiperactividad neuromuscular, ¿no? Entonces hay más actividad muscular, o si tú lo bloqueas, puedes tener pues la flacidez, ¿no? De nuevo, esto va a tener mucha importancia cuando hablemos de relajadores musculares, que aquí también tenemos ya un video. Y solamente a manera de repaso, recuerden que ya les comenté que el receptor M1 y M3 son GQ, M2 es GI y todos los nicotínicos no tienen segundos mensajeros, sino que abren canales dependientes de voltaje, ¿no? Entonces aumentan la permeabilidad a sodio y potasio y en el cerebro particularmente los nicotínicos sí aumentan la permeabilidad a calcio y por eso tiene que ver mucho con la cognición, con la plasticidad neuronal, como veremos después. Ahora, con la primera familia de medicamentos que vamos a ver son todos los activadores de receptores muscarínicos. Entonces, bueno, los muscarínicos, me dijo Pavel, que son M1 en cerebro, M2 en corazón y M3 en tracto gastrointestinal y todo lo demás. Entonces, algo tendrá que ver con eso. Ahora, recuerden que nuestro prototipo va a ser la acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina tiene el potencial de activar receptores muscarínicos o nicotínicos en los sitios que ya comentamos, médula suprarrenal, en la placa neuromuscular y en los somas postganglionares, ¿no? También recuerden que es muy fácil hidrolizarlo por la acetilcolinesterasa. Significa que llega la acetilcolina, estimula el receptor y rapidísimo se elimina, ¿no? Por eso comentamos que tiene un tiempo de vida media muy corto, es decir, no perdura mucho ni en plasma ni en la placa neuromuscular, entonces no, pues el sitio donde se encuentre no tiene mucho tiempo ahí para estar. Entonces, por lo mismo, como tiene un tiempo de vida media muy corta, no tiene mucha aplicación clínica. O sea, la acetilcolina como tal no lo usamos, sino usamos medicamentos que mimetizan su actividad, hacen la misma acción sin necesariamente ser acetilcolina. Y esos siempre tienen como tal alguna terminación que les va a ayudar. Por ejemplo, el betanecol, col por colina, metacolina, por ejemplo. Y hay algunos que se van a tener que aprender y eso es cuestión de memorización, pero acuérdense de memorizarse prototipos como tal. Entonces, el primero que tenemos es el betanecol. El betanecol es un estimulador como tal de receptores muscarínicos. Entonces, cuando lo utilizamos, si yo quisiera estimular acciones endógenas muscarínicas, por ejemplo, lo utilizamos en el ilio, sobre todo si es posoperatorio, es común que después de que los operaron, no se libere tanta acetilcolina por la depresión y como tal el ilio, prácticamente todo el intestino, pues no se mueva y pueden tener problemas para evacuación y demás, ¿no? Entonces, para estimularlo, les pueden dar betanicol en algunos casos particulares. Esto puede ser postoperatorio o neurogénico. También, en caso de que los pacientes tengan retención urinaria, entonces puede pasar que en pacientes de mucha edad o, por ejemplo, que tuvieron algún problema neurológico, puedan tener retención urinaria porque no se está provocando la contracción del trusor de la vejiga o lo que ustedes quieran, ¿no? Hay 1000 causas de retención urinaria, pero digamos que no pasa. Digamos que si no pueden utilizar una sonda, pueden también utilizar algún estimulador de nuestro detrusor para que aplaste la vejiga y pueda resolver nuestra retención urinaria. El otro medicamento que pueden utilizar, y también lo utilizamos mucho porque no tiene mucha tasa de hidrólisis por la acetilcolinesterasa, es decir, dura un poquito más en sangre y tiene tiempo de vida media mucho más prolongado que la acetilcolina, que es nuestro medicamento endógeno, nuestro ligando endógeno. La metacolina es otro medicamento que termina en colina, se parece mucho, y tiene preferencialmente potencial de estimular a los muscarínicos más que a los nicotínicos. Como tal, como sí se puede hidrolizar un poquito más, entonces, ¿para qué lo utilizamos? Antes se le hacía como el challenge de la metacolina o la prueba de la metacolina, que es literal, bueno, es como una casa de brujas, ¿no? Por ejemplo, si ven que a las brujas, por ejemplo, lo vamos a tirar al mar con esta cosa y si se ahoga, así era bruja, es algo así. Hagan de cuenta que le ponen metacolina, que es un agolista colinérgico, en un pulmón donde yo sé que si le pongo acetilcolina, pues va a broncoconstringir y va a tener dificultad respiratoria. Antes, así es como, le pones metacolina, como que sentías como, sí tiene asma, pero ya actualmente pues ya es distinto, ¿no? Ahorita ya la manera en la que se hace es primero la pista es clínica, luego se confirma con espirometría y pueden tener cierta mejoría con un broncodilatador, ¿no? La relación BEF1 sobre capacidad vital forzada
también incrementa más del 12%, así se puede realizar como tal el diagnóstico. Ya no se hace esto, pero bueno, es por fines históricos, lo tenemos que poner acá. También hay otros medicamentos como la pilocarpina o la civimelina, que por ejemplo son estimuladores preferencialmente de muscarina. Eh, entonces, ¿para qué se utilizaba esto? Bueno, de hecho lo pueden tener hasta en soluciones. Se usaba mucho para la serostomía, es decir, el ojo seco, ¿no? En esos casos que tienes, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune donde destruyas a las lagrimales, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces ahí se puede utilizar la pilocarpina en ese escenario particular. También el glaucoma, que luego lo comentaremos, pero se caracteriza por una hipertensión intraocular. Entonces, también la pilocarpina puede ayudar a que no se incremente tanto la presión, como veremos particularmente farmacología propiamente del glaucoma en clases siguientes, porque es algo compleja, tiene su chiste. Y bueno, eso es como tal los agonistas directos de la acetilcolina, ¿no? De los muscarínicos. Ok, entonces, ahorita vamos a ver los inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿no? Ese es el siguiente tema que vamos a tocar, pero primero quiero que recordemos propiamente que tenemos un soma que va a liberar acetilcolina, ¿verdad? La acetilcolina, recuerden que va a ser representada por esta bolita. Esta se va a encargar de estimular un receptor que va a estar posterior a la célula, y esto lo que va a hacer es que lo va a estimular, va a aumentar la actividad endógena fisiológica que tiene, y esta posteriormente se tiene que degradar, ¿no? Por la acetilcolinesterasa. La degrada, la rompe en colina y acetato, y el 50% aproximado de la colina se reabsorbe como tal para reciclarse, ¿no? Esta es como tal la vía o la cascada de eventos que tiene que suceder. Entonces, lo que hacen los inhibidores de acetilcolinesterasa es que bloquean esto. Entonces, al bloquear esto, lo que pasa es que incrementa la cantidad de acetilcolina que tenemos en el espacio postsináptico para que pueda aumentar propiamente más la actividad biológica de nuestra célula, ¿no? O donde tenemos el blanco. Ahora, hay trastornos muy particulares donde queremos utilizar propiamente los inhibidores de acetilcolinesterasa, que son los que vamos a ver ahorita. Entonces, como tal, el primerito que vamos a ver es el hidrofonio. El hidrofonio antes se utilizaba mucho, ahorita ya pues ya no se usa en realidad, pero lo que usamos es que el hidrofonio es un inhibidor de muy corta acción, ¿sí? Ya dan de cuenta que lo que pasaba era esto. Y lo utilizamos para diagnosticar la miastenia gravis, solamente para que recuerden, lo que pasaba es que la miastenia gravis es una enfermedad donde hay linfocitos B que empiezan a liberar anticuerpos autorreactivos que tratan de atacar a nuestro receptor nicotínico en la placa neuromuscular. Entonces, no es que lo destruyan, no lo destruyen, lo que hace es que ocupan el sitio. Entonces, lo que pasa es que ahora tenemos una competencia entre el anticuerpo autoinmune contra la acetilcolina para ver quién toma el sitio. Entonces, cómo hace el cuerpo para tratar de ganarle a esto? Pues bueno, primero, también, además de darles moduladores de inmunitarios, por ejemplo, esteroides pueden dar, ¿no? Y esto evitan la transcripción de muchos factores de transcripción, y con esto evitan la producción de citocinas, es un antiinflamatorio por excelencia, entonces digamos que evita como tal la producción de anticuerpos. Pero además de esto, ¿qué pasaría si hay mucho bloqueo de este receptor? Pues no podrás contraer los músculos, y el que más nos preocupa es el músculo diafragmático. Si el diafragma no se puede contraer, lo que pasa es que no puede respirar al final del día, ¿no? Entonces, lo que más nos preocupa es una insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque comúnmente si hay crisis de esto, entonces sí tienes que obligadamente casi tener que intubar al paciente, ¿no? Entonces, por eso es peligroso si tiene insuficiencia respiratoria. Entonces, lo que hacemos es que, además de todas las terapias inmunitarias, hacemos medicamentos para que incrementemos la cantidad de acetilcolina. Eso lo logramos con los inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿sale? Los inhibidores de acetilcolinesterasa lo que hacen entonces es que incrementan la acetilcolina, y si mejora el paciente, ¿sí? Dices, tienes miastenia gravis. Por ejemplo, me tocó ver un caso que era una muchachita de unos 15 años de edad, estaba en secundaria en el equipo de porristas. El caso es que su caso clínico era que tenía los ojos siempre con tosis palpebral, decía, es que me siento muy cansada, no, me siento muy débil, no puedo mover mucho el cuerpo. Entonces llegó al consultorio del neurólogo que me estaba dando clases, y resulta que le puso un poquito de la familia, de un medicamento de las stigminas, y mejoró. Entonces, eso demuestra que el efecto en realidad era que estaban bloqueando propiamente el receptor por un anticuerpo, y que tú, al incrementar nuestro acetilcolina, que es nuestro ligando endógeno, mejoró
casi inmediatamente. Por eso lo utilizaban para el diagnóstico de miastenia gravis. Actualmente ya prefieren la familia de los stigminas para empezar diagnóstico y tratamiento de esto, ¿no? También tenemos como tal la fisostigmina y la neostigmina y la piridostigmina. Esos fármacos, como se dan cuenta, terminan en stigmina. Las stigminas por mucho son la terminación que más se tienen que aprender y correlacionar con inhibidores de acetilcolinesterasa. Por ejemplo, van a ver como la stigmina, ribastigmina y demás. Todo lo que termina en stigmina es un inhibidor de acetilcolinesterasa. Ahora, es importante mencionar que estas son aminas, son aminas. Ah, ok. Significa que si estos medicamentos son aminas, ¿cómo es la terminación de amina? SNH puede ser un NH3 o un NH4, ¿no? Entonces, ahí les va. Amino. Recuerden que una amina tiene, por ejemplo, acá la cadena de nitrógeno, y acá tiene un hidrógeno, acá otro hidrógeno, y acá otro hidrógeno, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la amina terciaria, es decir, que solamente tiene el centro y cada uno de esos tres son hidrógenos, son lipofílicas. Es decir, son apolares, porque digamos que la carga neta de nuestra sustancia, en este caso la stigmina, no tiene carga y por consecuente, si no tiene carga, puede atravesar excelentemente las barreras hematoencefálicas, las placentas y demás, ¿no? Entonces, claro que yo debería esperar que tuviera, por ser lipofílica las aminas terciarias, efecto en sistema nervioso central, porque puede atravesar esta barrera hematoencefálica formada por los astrocitos y los vasos como tal, las uniones tan apegadas que tienen. Y tenemos el otro ejemplo que es la amina terciaria, perdón, la amina cuaternaria. Aquí, en vez de ser NH3, se le agrega otro hidrógeno. El problema es que tú al agregar este otro hidrógeno, ahora sí la molécula está protonada, es decir, ya tiene carga. Y por tener carga y ser polar, decimos que ahora es hidrofílica. Entonces, tiene menos efecto en sistema nervioso central, ¿sale? No significa que no pueda tener, sí puede tener en cierta medida, pero es muchísimo menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este conocimiento, entonces dice, bueno, la fisostigmina es una amina terciaria. Ah, ok, como yo sé que entonces, como ser terciaria, es lipofílica, ¿verdad? Sé que tiene efecto en sistema nervioso central, puede actuar como, meterse hasta el ojo, ¿no? Inclusive lo puedes utilizar para el glaucoma. También lo puedes utilizar para toxicidad, intoxicaciones por atropina. Ah, ok, si la atropina, yo sé que es un bloqueador colinérgico muy similar a lo que pasa con el anticuerpo en miastenia gravis, ¿sí? Tú puedes también utilizar esto como tratamiento para una intoxicación por atropina. De hecho, ahorita ya nos estamos metiendo un poquito en toxicología, que es una de las clases que tenemos que ver más adelante. Luego tenemos los otros ejemplos, ¿no? Que es la neostigmina y la piridostigmina. Estas son aminas cuaternarias. Lo loco de esto es que entonces, por ser cuaternarias, están protonadas, tienen un hidrógeno extra. Entonces, no entran al sistema nervioso central. Entonces, tienen efectos propiamente periféricos. En músculo, por ejemplo, puede ayudar más específicamente. Entonces, por ejemplo, son todo lo que tenga que ver con acciones periféricas. En ilio lo podemos utilizar. Ah, ok, sí, tiene un ilio metabólico o lo que ustedes quieran por la causa que gusten, sí. También puede mejorar, ¿no? Porque al incrementar la cantidad de acetilcolina puedes mover más el intestino, puedes mejorar la retención urinaria, pero también puedes mejorar la miastenia gravis, ¿sale? Por esto incrementar la cantidad, obvio, con terapia adyuvante de los anticuerpos inmunomoduladores. Así como puedes también revertir los bloqueadores neuromusculares. Es decir, entonces, por ejemplo, si tienes algún bloqueador muscular, puede ser revertido inclusive con esto en cierta medida. No totalmente, pero en cierta medida. ¿Sale? También tenemos otra familia de medicamentos que estos son liposolubles, es decir, también comparten características similares con la fisostigmina en el sentido de que son lipofílicos, son apolares y pueden entrar al cerebro. Entonces, el donepezilo, la ribastigmina y vamos a agregar otra aquí que es la galantamina, son medicamentos que son liposolubles y que por consecuente los podemos utilizar en un núcleo muy particular. Para esto y que esto tenga sentido, tenemos que hablar poquito de la enfermedad de Alzheimer. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la triada de las A's, ¿no? De hecho, algunos autores comentan que son hasta 5, pero son amnesia, apraxia y afasia. Afasia, no pueden hablar o se quedan mudos en las etapas más avanzadas. Apraxia, no saben para qué sirven los objetos, por ejemplo, se pueden peinar con tenedores. Y amnesia, que es el primer síntoma por lo regular. Es decir,
tienen problemas de memoria, sobre todo para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? La memoria a corto plazo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Lo que sucede es que tienen una atrofia de una región que está en la paleocorteza, que está medial en el lóbulo temporal que conocemos como hipocampo, preferencialmente, pero no exclusivamente. Entonces, recuerden que aquí, en esta región por acá, tenemos a nuestro hipocampo, ¿sale? El hipocampo es súper importante porque puede replicar patrones eléctricos en todas las cortezas de manera diseminada para poder replicar como tal los recuerdos del momento, para fortalecer la memoria en todo aspecto. Entonces, sí es muy importante todo esto del hipocampo porque nos ayuda para la memoria, pero ahí les va. Lo interesante de esto es que tú, para poder hacer esto, necesitas también ayuda de un núcleo que se encuentra a nivel frontal, en el lóbulo frontal, justo en la región basal, le llaman basal forebrain en inglés. Este se encuentra ligeramente enfrente del núcleo accumbens o del núcleo estriado, enfrente y poquito hacia abajo, ¿no? Eso le llaman los núcleos de la base. Y este núcleo particular, que es muy importante, se llama núcleo basal de Maynard, ¿no? Que es el más importante agente colinérgico. Núcleo basal de Maynard. Entonces, lo que hace este núcleo basal de Maynard es que es el sitio de producción de acetilcolina más importante que tenemos aquí a nivel del sistema nervioso central, sobre todo y se encarga para procesos como lo son la cognición, el aprendizaje, la atención, y la memoria inclusive, ¿no? Entonces, todos esos son los que son estimulados por el núcleo basal de Maynard. Entonces, lo que hace es que estimula el hipocampo, ¿sí? Con acetilcolina, pero también estimula toda la corteza de manera difusa, para que pueda generar los procesos como la sinapsis o la plasticidad neuronal, para el aprendizaje, para la cognición. Todas las funciones ejecutivas superiores son favorecidas gracias a esto. Y está súper padre. Entonces, a lo que voy es que en el Alzheimer hay una disminución de la actividad del núcleo basal de Maynard. No libera acetilcolina y el hipocampo se atrofia. Bueno, es una de las tantas razones por las cuales se puede atrofiar también el hipocampo. No la única, pero una de las tantas. Entonces, claro que uno de los síntomas más importantes que aparece, sobre todo en las etapas más avanzadas, es la amnesia, ¿no? Entonces, queremos evitar que esto aparezca a toda costa. Entonces, tenemos un tratamiento que es paliativo, significa que no cura la enfermedad, solamente nos da una mejoría sintomática de la enfermedad en pacientes con Alzheimer. Le damos inhibidores de acetilcolinesterasa como la galantamina, como el donepezilo o como la ribastigmina, que estos evitan que se degrade, ¿sale? E incrementa la cantidad de acetilcolina en el núcleo basal de Maynard, estimula más el hipocampo para la memoria y en la corteza de manera difusa para los procesos cognitivos superiores o ejecutivos. Entonces, por esto mismo lo utilizamos como parte del tratamiento sintomatológico para el Alzheimer. Sobre todo tiene beneficio cuando tienen demencia leve a moderada, ¿no? Ya cuando es severa no tiene tanto beneficio y no modifica la enfermedad importante. Ahora, eh, además, como tiene, y esto recuerden que está mencionado por acá, ahorita lo voy a saltar, pero no vamos a meternos ahorita mucho en la fisiopatología del Alzheimer, pero es una atrofia cortical que se da por depósitos de amiloide y además una proteína hiperfosfolada por ahí que se llama tau, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que se llaman organofosforados. Los organofosforados te los tienen que aprender, muy importantes. Y se los tienen que aprender porque los organofosforados comúnmente se encuentran en las insecticidas. O sea, es común que las personas lleguen intoxicadas por insecticidas, ¿no? Y otra vez en la parte de toxicología tienen que aprender cómo se tratan las intoxicaciones por organofosforados, ¿no? Entonces, los organofosforados son inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa. Ojo, dije irreversibles. Como estábamos comentando anteriormente, hay muy poquitos medicamentos que existan que son irreversibles. La aspirina, por ejemplo, el omeprazol, por ejemplo, vamos a agregarle aquí los organofosforados. Los organofosforados son irreversibles, es decir, no se unen al sitio alostérico o al sitio donde normalmente se une el ligando endógeno, ¿sí? Y como tal, hasta que se degrade esa enzima, no se va a poder ayudar. Entonces, ya se imaginarán lo tóxico que puede ser esto. Entonces, los organofosforados se pueden unir de manera irreversible a la acetilcolesterasa y aumentarán una cantidad tonta de acetilcolina, ¿no? Esto lo podemos encontrar en insecticidas como malatión, paratión y también, de hecho, hubo un atentado, de hecho, esto de las armas biológicas también tiene que ver, por ejemplo, con el gas. Entonces, lo que pasa es que hubo un atentado en Estados Unidos, no recuerdo dónde, que literal lo que hicieron fue que llenaron de gas
a un tren con gas sarín y lo que era un inhibidor irreversible de la acetilcolesterasa y tuvieron un síndrome colinérgico, pero de grandísimo, pues, y que claro que puede hasta parar al corazón, ¿no? Entonces, por eso es muy peligroso y tienen que aprender a tratarlo, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo se ve una intoxicación por inhibidores de acetilcolinesterasa? ¿Ok? Esto lo vamos a ver más importantemente con los insecticidas. Recuerden que es su mecanismo de acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos inhibidores irreversibles de larga acción, ¿no? Por ejemplo, los carbamoatos o los organofosforados, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el rate que ponemos, la mayoría son se mueren los animalitos de síndrome colinérgico, ¿no? Y es muy utilizado en la agricultura por lo mismo. Entonces también, sobre todo cuando vayan a regiones rurales, si alguien hace el servicio social por allá en el rancho, pues es importante que sepan todo esto. Entonces, por ejemplo, digamos que uno de los compuestos que hay en las insecticidas, los más importantes, son por mucho el paratión y el malatión, ¿no? Que son tóxicos preferencialmente para los humanos. En los insectos puede ser un poquito distinto. Ahorita vamos a ver cómo pasa esto. Digamos que el malatión y el paratión son las sustancias que si bien no tienen el potencial de ser dañinos para nosotros, pero una vez que se metabolizan en el hígado por la familia de citocromos P450, ya se vuelven ahora sí su forma activa, ¿no? Que se llaman paroxón y maloxón. Entonces, nuevamente se puede metabolizar por la familia de citocromo P450 a compuestos inactivos, ¿no? Pero ojo, esto depende si es un animalito, o sea, si es un insecto o si es un humano. Por ejemplo, en el caso del humano, se convierte muy lento en el compuesto activo. Y cuando se convierte en el activo, que es el peligroso, rápido lo eliminamos, ¿no? Entonces, si bien corremos menos riesgo, pero en los insectos, dense cuenta cómo se convierte rapidísimo en la porción tóxica, pero se elimina muy despacito. Ahora, eso es lo opuesto con el gas sarín. El gas sarín para nosotros es súper tóxico, les digo, por eso fue usado como un arma biológica en el atentado del tren. Entonces, ¿cómo se ve una intoxicación por inhibidores de acetilcolesterasa? Por ejemplo, podemos tener diarrea. Ah, bueno, mucho intestino, mucha orinación, mucha miosis, bradicardia, broncoconstricción, emesis, ¿sí? Vomitan mucho porque se activa por ahí el, el bulbo raquídeo, el centro de vómito que veremos en otra clase. También hay mucha excitación que si es una mina terciaria puede tener efecto en el sistema nervioso central, si no, puede tener solamente al limitar la muscular, pueden tener lagrimación, salivación y mucha sudoración, ¿no? Eso es lo que conocemos como el síndrome colinérgico. Y aquí hay una mnemotecnia muy padre que dice dumbbells, ¿no? Que dumbbells es una forma en inglés para que le llamamos a las mancuernas, ¿no? Para cargar cosas así. Ahí, por ejemplo, es diarrea, orinar, y todos estos, ¿no? Entonces, ahí pueden anotar la mnemotecnia en sus libros. ¿Cómo se ve la toxicidad aguda? Es excesivo muscarínico y excesivo nicotínico. Es decir, tenemos todo lo que comentamos anteriormente y esto lo vamos a ver otra vez, pero ya está resumido en esta primera parte, ¿no? De la mnemotecnia. Entonces, algunos otros efectos secundarios que pudieras tener son, por ejemplo, la broncoconstricción, ¿no? Que yo sé que que si hay mucho agonismo colinérgico, puede pasar exactamente con lo de la metacolina. Puedes tener lagrimación, salivación, porque todas las glándulas se estimulan por el parasimpático, como lo veremos aquí. Tienes sudoración y puedes tener estimulación central, sobre todo si es una mina terciaria. Eso significaría que también tienes cierto potencial de desarrollar crisis convulsivas, ¿no? O crisis epilépticas. No, crisis convulsivas, sin necesariamente tener epilepsia, ¿no? Que sabemos que es otra cosa, ¿no? También puedes tener efectos nicotínicos. Al inicio, recuerden que hay fenómenos que se llaman de desensitización, por ejemplo, con el café. Si ustedes inicialmente toman una taza de café y nunca han tomado café en su vida, al inicio está todo bien, ¿no? Luego de repente, después de mucho tiempo de tomar la misma taza de café, ya luego no les hace efecto. Esto pasa por un fenómeno que se llama desensitización y tienen que ver por ahí algunas sustancias como las secuestrinas que veremos en otra clase, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿qué pasa si tú tienes demasiada actividad de acetilcolina? Al inicio tienes mucha excitación muscular, luego mucha rigidez, pero de repente sigue la parálisis por la desensitización. También puedes tener otra vez estimulación cerebral que sabemos que puede terminar en, por ejemplo, más actividad de esto, más convulsiones y demás, ¿no? Recuerden que estos últimos son particularmente ciertos para aquellos que pueden penetrar en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, todos los que tienen que ver con Alzheimer, como la galantamina, el etacrino, el donepezilo, así como las aminas terciarias, lo pueden hacer, ¿no? Las de las miastenia gravis. ¿Cómo se maneja esto? Todos los efectos muscarínicos se tratan con atropina, ¿no? Que es un antagonista colinérgico, como vimos anteriormente. Eh,
Ahora, ¿cómo le hacemos en el caso de donde ahora sí tengamos la intoxicación irreversible por los organofosforados, que son los que en realidad me preocupan porque eso sí son más peligrosos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tenemos que entender cómo pasa esto. Aquí, esto que tenemos acá es el órgano fosforado. Es el órgano, por eso la cadena radical, y el fósforo, que es el órgano fosforado. Entonces, aquí lo que hace es que se unen de manera irreversible, es decir, es una unión covalente con la acetilcolinesterasa, que es la enzima. Entonces, una de dos, si tú lo alcanzas a hidrolizar, o si no se hidroliza, depende, ¿no? Entonces, digamos que si pasa mucho tiempo, niños, si pasa mucho tiempo, lo que pasa es que esto se le agrega agua, ¿no? Si se le agrega agua, esto se le llama aging y como tal, ya no hay manera de salvarlo. Dense cuenta cómo la porción orgánica se separó y se queda unida al fósforo y ya no hay nada que puedas hacer. Es mucho, muy peligroso si como tal tu órgano fosforado dejas que pase mucho tiempo. Por el contrario, si actúas rápido, lo que hace es que hay una sustancia que rápido, digamos, como que se sacrifica con el fósforo y libera la acetilcolinesterasa. Por ejemplo, tenemos un medicamento que se llama pralidoxima. Pralidoxima, pralidoxima. La pralidoxima es parte del tratamiento que damos en intoxicaciones por organofosforados. Esto literal, como que pueden pensar como que es un kamikaze, un suicida, ¿no? Lo que hace es que dice, no, yo me voy a unir a esta parte del organofosforado. Y literal lo que hace es que la pralidoxima se une a la porción del organofosforado con el tal de liberar y regenerar esta acetilcolinesterasa. Obviamente, mientras más rápido sea tu acción, mejor respuesta vas a tener clínicamente nuestro paciente. Entonces, es muy importante mencionar esto, ¿no? Si las personas que estaban en el tren, en el atentado, hubieran tenido para la intoxicación por gas sarin pralidoxima, quizás el número de muertes hubiera sido distinto, ¿sale? Entonces, la única diferencia entonces, cómo se trata una intoxicación con organofosforados es atropina y pralidoxima, ¿no? En el otro caso, que te das una intoxicación por síndrome colinérgico muy elevado, solamente atropina. Pero si es por un irreversible como por organofosforado, ya le agregas ahora sí la pralidoxima. Ahora, vamos a ver ahora el prototipo de los antagonistas muscarínicos en este escenario. Aquí el prototipo de todos los antagonistas colinérgicos es la atropina, ¿no? Esta es una amina terciaria, entonces otra vez tiene efecto en todo el cuerpo, desde el cerebro hasta todas las extremidades periféricas y vísceras. Entonces, puede diferir un poquito con algunas características farmacocinéticas que tocaremos en otro momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene? Pues obviamente va a ser bloquear todo lo colinérgico y por consecuente se parecería mucho, ¿no? Al efecto de una activación adrenérgica. Por ejemplo, a, al inicio, si tú lo incrementas, tienes disminuciones de las secreciones. Ok, porque yo sé que el parasimpático aumenta secreciones. Ok. Entonces, más salivar, menos secreción salival, menos bronquial y menos sudoración. Pueden tener midriasis. Ok, porque ahora sí, la pupila va a estar dilatada porque no funciona el músculo del esfínter del ojo. Pueden tener cicloplegia porque evitan que el cristalino se haga como tal, como una pelotita, es decir, no pueden ver de cerca, ¿no? Pueden tener también hipertermia, ¿sí? Que puede resultar secundaria a la vasodilatación, porque recuerden, tenemos receptores muscarínicos, más no están inervados propiamente por el vago, no llega a todos los vasos, pero existen ahí los receptores. Pueden tener taquicardia porque se bloquea la proteína G inhibitoria del M2 del corazón. Pueden tener sedación por el efecto central, ¿verdad? Porque dijimos M1 es cerebro, si lo bloqueo ya no hay esto y se pueden sedar. De hecho, es una de las causas por las cuales algunos medicamentos te pueden dar somnolencia como efecto secundario. Por ejemplo, los antihistamínicos que tienen cierta actividad antimuscarínica, como veremos después. También pueden tener retención urinaria porque no se contrae el detrusor, constipación, así como pueden tener algunos trastornos del comportamiento porque sabemos que tienen afecciones en el sistema central, ¿no? Entonces pueden tener de excitación o alucinaciones, digamos, como tal, ¿no? Algunas otras clases de medicamentos que tienen acciones antimuscarínicas como efectos secundarios, no propiamente porque sean acción del medicamento per se, sino como secundarios, son los antihistamínicos, ¿no? Sobre todo los que son de primera generación, como veremos después, ¿no? Por ejemplo, la difenhidramina, por mencionar un caso. Los antidepresivos tricíclicos, como veremos después, eh, como la mitriptilina, también algunos antipsicóticos, sobre todo los que son eh, si no mal recuerdo, son los antipsicóticos de primera generación, por ejemplo, el haloperidol. También la quinidina puede ser lo que es un antiarrítmico de clase 1A. La mantadina, que es parte de las terapias de antivirales, por ejemplo, el antifludes tiene mucha mantadina, lo utilizamos mucho, sobre todo ahorita en tiempos de COVID.
La mepedina es otro ejemplo. Y el tratamiento para la intoxicación aguda con atropina es, bueno, tratar de evitar que la atropina bloquee, ¿no? Entonces, por ejemplo, darle fisostigmina, ¿no? Entonces, todos los tratamientos sintomáticos que se puedan, por ejemplo, si tiene bradicardia, trata la bradicardia. Si tiene todo lo demás, le tratas cada uno de los demás, ¿no? Entonces, perdón, si tiene taquicardia, le tratas la taquicardia y te vas viendo síntoma por síntoma que tiene, ¿no? Pero de manera general, la intoxicación aguda se trata con fisostigmina, que es otra amina terciaria que puede incrementar la cantidad de acetilcolina en todo el cuerpo otra vez. Y finalmente, ya para terminar nuestra clase el día de hoy, vamos a quedarnos con los medicamentos que son bloqueadores colinérgicos, ¿no? El prototipo, el mejor de todos, es la atropina. Recuerden que la atropina lo utilizamos de manera general para muchas cosas, pero sin embargo, el, el mejor tratamiento que tiene en la actualidad, o el para qué lo van a usar más seguido, es en el caso de, por ejemplo, los códigos de ACLS de bradicardia, ¿no? Pero se puede utilizar como un antiespasmódico, como un antisecretorio, ¿sí? También puede para el manejo de intoxicaciones por inhibidores de acetilcolinesterasa, como un antidiarreico. Como tal no se usa pero ahorita veremos una variación que, por ejemplo, se llama butiliocina, que utilizamos mucho en la práctica cotidiana. En oftalmología también lo podemos utilizar, pero que tenga acción prolongada, luego lo veremos. Algunos medicamentos que también son bloqueadores muscarínicos, que son como primos de la atropina, pero nunca son tan excelentes como la atropina, son, por ejemplo, la tropicamida, como veremos otra vez en la sección de oftalmología, veremos cómo es que tiene su efecto. El ipratropio y tiotropio son muy importantes porque son más importantemente de manera inhalada, es decir, en los inhaladores los tienen muy concentrados, ¿no? Los utilizamos para cualquier trastorno que tenga problemas para respirar. Entonces, evitamos la broncoconstricción broncodilatando. ¿Cómo hacemos esto? Bloqueando la broncoconstricción, es decir, anticolinérgicos, ¿no? Entonces, el mejor que tenemos es el ipratropio y el tiotropio, ¿no? El más utilizado aquí en México por mucho es el ipratropio. Hay una mnemotecnia en inglés que dice I pray to breathe, de yo rezo para poder respirar un poco. Lo utilizamos en asma, lo utilizamos en EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que involucra muchos, es un síndrome de enfermedades que involucra bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, y algunos autores combinan otros, por ejemplo, la bronquitis y demás, ¿no? Pero no nos vamos a meter ahorita en detalles. No tiene efecto en el sistema nervioso central, como tal tiene más efecto localizado porque es, en este caso, inhalado, ¿no? También tenemos otros medicamentos como la escopolamina. El equivalente aquí en México se llama difenidol, y este medicamento lo utilizamos porque básicamente en el vestíbulo, acuérdense que es el sáculo, utrículo, los conductos semicirculares que son para mantenernos el equilibrio en el espacio. Entonces, lo que pasa es que a veces cuando hay mucha estimulación de un lado, se producen las náuseas, el mareo, el vértigo, ¿no? Entonces, yo puedo bloquear la activación de estos vestíbulos para evitar el mareo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es común que haya combinaciones con escopolamina, por ejemplo, en los parques de diversión en Six Flags y demás. Se utiliza para el mareo, puede causar sedación en cierto grado. De hecho, les voy a contar una historia. Yo cuando fui a Oaxaca con Jenny, mi novia, lo que pasó fue que tomamos escopolamina, e inclusive lo que pasó fue que no solamente nos evitó el mareo, porque las curvas de Oaxaca son así para llegar a Puerto Escondido, sino que además nos dormimos las 8 horas de camino que eran. Entonces, fue como efecto doble. Claro que como sabemos que tiene efectos centrales y tiene que ver con el núcleo basal de Maynard, entonces si yo bloqueo esto, vamos a tener problemas con el hipocampo porque no hay retención de memoria a corto plazo, no pueden tener hasta cierta amnesia anterógrada. También la benzotropina, el triexifenil, perdón, son fármacos liposolubles que se utilizan en trastornos como el parkinsonismo, como veremos. Esto lo vamos a repasar otra vez ya que lleguemos a la sección de fármacos, ¿no? Cada una de las enfermedades. Se puede utilizar muchísimo, sobre todo en aquellos que tengan síntomas extrapiramidales, ¿no? Como pueden ser causados por los antipsicóticos, que dijimos que tienen cierta actividad con el objetivo de incrementar la acetilcolina por ahí. Entonces, va a tener cierta acción ahí que veremos otra vez en el futuro. Así como la oxiobutinina, que se puede utilizar en caso de que tengas una vejiga súper, súper reactiva, es decir, que tengas incontinencia, pues, que orines cada rato. Y como tal, esos son los medicamentos más importantes que vamos a ver. De nuevo, no vamos a tocar ahorita el tema de los de ganglios porque no tienen tanta aplicación clínica, se han descontinuado y pues por eso más que nada. Y pues bueno, ojalá les haya gustado el video, les haya servido. Recuerden que si les está gustando el contenido del canal, sigan, ayúdenme suscribiendo, dejando sus comentarios, likes, me ayudan muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video.